Bueno, Pipe, Impacto Económico, programa número 40. Eso ya es un logro, ¿sí o no? Bueno, ahí vamos. ¿Qué tenemos para hoy? Pues Mauro, se está hablando mucho sobre los costos de la energía. Hay personas que no toleran esos altos costos. Pero no solamente eso, están hablando de intervenir la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que eso sería un cambio institucional muy significativo. Habrá que ver qué hace el gobierno. Yo creo que el tema está para hacerle seguimiento y volverlo a tratar en unos cuantos días. Ok. ¿Qué más hay? Bueno, también por otro lado está la Constitución chilena, La Constitución chilena, muy buen tema, porque todo el mundo ha hablado de las implicaciones políticas, pero no han hablado mucho de las implicaciones económicas y lo que significa que se haya rechazado la Constitución para la economía colombiana. Eso lo vamos a tocar. Primer buen tema. Y estoy aquí tomando notas, Pipe, con mi esfero y tomando todo el registro de lo que estamos discutiendo y cuánto quisiera yo que esto estuviera digitalizado. ¿Qué fue lo que averiguaste? Pues Mauro, tú puedes seguir tomando tus notas y estas notas se van a digitalizar. Hay un matrimonio perfecto entre lo digital, los amantes de lo digital y los amantes también de la escritura, como tú. The Smart Notebook se llama el producto que Pipe está averiguando y entonces lo vamos a tener aquí en una discusión. Yo también averigüé de un producto exitoso, Pipe. Cuando uno va por los supermercados se encuentra en la sección de los snacks Monterrojo. Sí. ¿Qué es Monterrojo? Una marca que tiene pocos años, colombianísima y resulta que está teniendo mucho éxito. Vamos a hablar con uno de sus cofundadores. ¿Y qué nos tiene Karen? Pues es una buena pregunta. Karen sigue viajando, ¿no? ¿Sigue viajando? Sí. No, yo creí que era que le había dejado el Transmilenio y Ahí, aquí está llamando. Ahí está. Hola Karen, ¿dónde Hola, andas? Hola Mauricio, hola Felipe y a todo el equipo de Impacto Económico. Los saludo desde la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Y al fondo ustedes pueden ver el Pan de Azúcar, que es un símbolo natural por excelencia de esta hermosísima ciudad. Bueno, pero qué envidia, buen paseíto el que te estás pegando, ¿no? ¿Y en qué andas para nuestro programa? Pues Mauricio, estamos dando continuidad a la gira que estamos haciendo por algunas ciudades de Latinoamérica para conversar sobre tendencias empresariales y por supuesto la situación económica actual. Situación económica que seguramente se va a ver afectada por las próximas elecciones en este país que se llevarán a cabo el 2 de octubre. Y hay dos candidatos que por supuesto suenan mucho para ocupar este puesto. Actualmente, pues Jair Bolsonaro y también Ignacio Lula da Silva. Así que aquí más adelante les tenemos todo el análisis de estas elecciones directamente desde Brasil. Bueno, ¿qué tal el paseo que se está pegando Karen? Ella sí que aplica de una vez aquello de vivir sabroso. A grabar, vamos a grabar. Pilas. El pasado día domingo, la mayoría de los votantes chilenos, una mayoría sorprendentemente grande, rechazó el proyecto de nueva constitución para Chile. Esta es una decisión que, por supuesto, tiene implicaciones para el país austral y su economía, pero también para Colombia. Colombia tiene muchas cosas que ha ido tomando del modelo chileno, el sistema de pensiones, el sistema de concesiones, en gran medida el sistema de salud. Lo que pase allá termina teniendo impacto acá, así sea por lo menos con efecto de demostración, Pipe. Pero ¿qué tan contundente fue ese resultado, Mauricio? Pues bastante contundente por dos motivos, Pipe. En primer lugar, votaron alrededor de 13 millones de chilenos, una cifra absolutamente récord. Pero fuera de eso, la diferencia fue superior a la que anticipaban las encuestas. Acuérdense ustedes que decían que ganaría el rechazo por 10 puntos, 55-45. Pues bien, fue mucho más contundente. Rechazo 62%, apruebo 38%. Eso tiene, por supuesto, impacto para Colombia. Hablamos de derrotados, pero ¿quiénes son los derrotados? Yo diría que hay tres derrotados en esta discusión. Primero, el proyecto de constitución, obviamente porque ese era el texto que estaban votando quienes fueron a las urnas el día domingo en Chile. En segundo lugar, los asambleístas, como los llaman en Chile, o constituyentes, como los llamamos en Colombia. Esas personas que en su momento se sentaron y pensaban que tenían todo el poder en sus manos, que tenían la sartén por el mango, y resulta que los contrapesos institucionales de una democracia les fijaron un poco los límites. Pero creo yo que hay un tercer derrotado y es Gabriel Boric. Apenas 6 meses en el poder, se puso la camiseta, incluso la camiseta siendo presidente, de defender la Constitución. Algunos de los miembros de su gobierno dijeron, este gobierno depende en sus ejecutorias de lo que resulte de la Constitución, y ha salido derrotado, Pipe. Pero Mauro, me queda la duda, pues, ¿qué fue lo que les molestó a los chilenos de la constituyente? Pues imagínate, una constitución que era más larga que la colombiana, que eso ya es mucho decir, es muy difícil de sintetizar, pero demos 2 o 3 brochazos. El primero de ellos,
proponía un Estado plurinacional. Es cierto, hay múltiples autonomías que se están concediendo a distintos grupos poblacionales, pero parecía que la cosa se iba más allá de madre, por lo menos de acuerdo con el criterio de los votantes chilenos. Ese Estado plurinacional significaría mayores impuestos y mayores gastos, pero fuera de eso hay más elementos. Un debilitamiento relativo del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque planteaba distintas jurisdicciones, distintos sistemas judiciales, y eso debilita un Poder Judicial unificado, y además de eso un aumento del tamaño del Estado, dándole más control a quienes están en su momento en el Estado para seguir perpetuándose en él. Eso al menos dicen los analistas, eso al menos evaluaron los votantes. Y un tercer elemento que nos acerca al ámbito económico, proponía expropiación a precio justo, comillas, a precio justo. ¿Qué es el precio justo? Claramente no es el precio de mercado. ¿Quién lo determina? Vaya usted a saber. Pero fuera de eso restringía de alguna manera ciertas libertades. Por ejemplo, se quejaban los chilenos, esa libertad de decidir, mi hijo va a estudiar en un colegio privado. Pues resulta que esa libertad, que parece tan obvia, quedaba restringida por la Constitución, Pipe. Bueno, pero yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos en impacto económico es ¿cuál es el efecto de todo esto y por qué estamos hablando de eso? Yo diría que también un par de efectos. En primer lugar, Gabriel Boric, uno de los derrotados, reajustó el día de ayer su gabinete. Eso significa que se va a mover hacia el centro, eso significa que se acaba el proyecto reformista. Vamos a ver si sí o si no. Pero fuera de eso, hay efectos claves sobre dos reformas que van avanzando en Chile, una ya presentada al Congreso, que es la reforma tributaria, y otra que se va a presentar, que es la reforma pensional. Y si les suena parecido a algo que está pasando en Colombia, reforma tributaria y reforma pensional, eso nos deja a las claras por qué estamos hablando de eso, porque va a tener un efecto de demostración sobre el margen de maniobra que tendrá un gobierno de izquierda como es el de Gustavo Petro. Bueno, y justamente para ver las implicaciones sobre la economía chilena y también la colombiana, hay una entrevista con un experto. Así es, Pipe. ¿Quién mejor para analizar esta situación que un académico y diplomático chileno? Ha sido ministro de Estado en Chile, ha sido embajador de Chile en China, tiene las credenciales intelectuales y las credenciales de conocimiento del Estado chileno. Jorge Heine, bienvenido a Impacto Económico. ¿Qué tal, Mauricio? Gracias por la oportunidad. Bueno, Jorge, en primera instancia dime qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con lo que acabamos de decir, pero sobre todo dime cuál ha sido el impacto económico del resultado del plebiscito en estos primeros días. Sí, a ver, en cuanto a lo primero, yo creo que es importante tener presente que el resultado de este plebiscito refleja tanto un problema de forma como de fondo. El electorado chileno manifestó, entre otras cosas, su desacuerdo con la forma en que los participantes en la convención constituyente se comportaron y las cosas que hicieron. Esto tiene que ver obviamente con ciertas cosas de fondo, hay muchas cosas en el texto que no estaban bien, un texto demasiado largo, 388 artículos, parece más una novela que una constitución, y cosas como eliminar el Senado, estaba muy mal, debilitar el Poder Judicial, en fin, había una serie de cosas que realmente no correspondían. En cuanto al efecto y la reacción de los agentes económicos, la verdad es que ha sido más bien mixto. Al comienzo, el día lunes en la mañana, la bolsa subió muchísimo, un 6%, cayó el dólar, pero luego con el correr del día eso se fue ajustando, volviendo casi a los niveles iniciales. Ayer martes cayó la bolsa. Entonces yo creo que acá hay dos temas. Por una parte, obviamente, muchos agentes económicos estaban a favor del rechazo, pero al mismo tiempo se han dado cuenta que el rechazo no cambia la situación de las demandas sociales, las desigualdades que hay en Chile y la necesidad de corregirlas. Yo creo que la economía chilena tiene fundamentos sólidos, pero la actual coyuntura no es buena. Las proyecciones para el próximo año son que Chile el producto puede caer entre un 1%, tal vez un 2%, o como mucho se mantendría sin crecer. Esto es el antiguo jaguar de América Latina, que fue durante muchos años el país que más crecía, está en un mal momento económico. Y justamente en esa dimensión económica, Jorge, me queda la inquietud de cómo incidirá esta decisión del rechazo sobre la reforma tributaria que se está pasando en el Congreso en Chile y sobre la futura reforma pensional. ¿Crees que va a cambiar el tenor de esas reformas o crees que el gobierno va a insistir en las características de esas dos reformas que son de alguna manera análogas a las que se están adelantando en Colombia? O sea, no cabe la menor duda que el gobierno va a insistir en ellas. Ahora, lo que yo sí creo es que obviamente la mano del gobierno
ha quedado debilitada después de este resultado. El gobierno hoy día no tiene la misma fuerza que tenía el viernes pasado. Y en ese sentido es posible que ambas reformas no tengan el grado de asertividad, no tengan el grado de agresividad que podrían tener de otra manera. Es el punto de vista experto de Jorge Heine, ex embajador, ex ministro, hombre académico y conocedor del Estado chileno, para ayudarnos a entender las implicaciones del triunfo del rechazo el domingo pasado de una nueva constitución en Chile y los ecos económicos que eso tiene y el impacto incluso en la economía colombiana. Muchas gracias, Jorge, por haber estado en Impacto Económico. Gracias, Mauricio. A mí me encanta tomar notas a mano, escribir todo, rayar, hacer diagramas, pero vean ustedes el problema cuando voy a buscar un archivo, cuándo fue que escribí tal cosa, la palabra clave. No, es que estoy fregado, no puedo digitalizar esto, Pipe, ¿o sí? Sí, para esas cosas existe una aplicación de unos colombianos que se llama The Smart Notebook. Básicamente es el matrimonio perfecto para las personas que les gusta la escritura y les gusta lo digital. En este momento tienen casi 10.000 usuarios activos. Una iniciativa colombiana, The Smart Notebook, la nota de Pipe. Hace un par de meses surgió en Colombia el matrimonio perfecto entre los amantes de tomar apuntes a mano y los gomosos de la tecnología, The Smart Notebook. The Smart Notebook básicamente busca que las personas escriban sobre su libreta, digitalicen. Nuestra aplicación lo que va a hacer es una transcripción completa del texto y quedará como si lo hubieran escrito en el teléfono o en el computador, y después desde ahí ya lo van a poder compartir a los diferentes medios. Joseph Dresner es socio de Disonex, una empresa dedicada a los servicios de imprenta desde hace 50 años y que en pandemia pasó a Fugias. Disonex en sus épocas de oro, por nombrarlo de esta manera, ha logrado tener alrededor de 300 colaboradores. En la pandemia hubo una reducción significativa. Pero de lo malo hay quienes saben sacar lo bueno. Cuando todo estaba cerrado y nadie compraba papel, Dresner vio una oportunidad. Ahí nació esta libreta digital. En este momento pues sabemos que cada vez son menos las personas que les gusta trabajar sobre el papel, que escriben sobre el papel. Entonces estamos mirando cómo migrar a estos amantes del papel con herramientas tecnológicas. The Smart Notebook es actualmente el producto estrella de Disonex. ¿Cómo no? Su alcance no ha sido solo en Colombia. Incursionar en el mercado europeo, en Estados Unidos, en México y en Colombia. Realmente hasta ahora estamos saliendo. Las libretas y los demás productos de Disonex son hechos en la fábrica que está ubicada en Funza. En promedio generan unos 250 empleos, dándole prioridad a madres cabeza de hogar. Además de abrir mercados en el exterior, ya han participado en la Feria del Libro. Todo con innovación, pero también pensando en una producción de papel más sostenible. Las libretas son muy elegantes y dan una sensación de cuero. Realmente no es cuero, es un cuero vegano que no trata con ningún tipo de animal. El papel, por todo el tema de sostenibilidad, es del bagazo de caña de azúcar, que es un desecho que abunda en nuestro país. Esa es The Smart Notebook, una libreta digital que se puede comprar en varios sitios. En Colombia tenemos el producto en librerías locales, en la Librería Nacional. En la parte digital estamos en Busca Libre, estamos en Mercado Libre, en Linio y en nuestra página web propia. Para luego descargar la app, configurarla. Nos van a encontrar un instructivo y este código QR lo que va a hacer es vincular la libreta de ustedes con el usuario de ustedes. Y luego botar esa agenda vieja para tomar apuntes en The Smart Notebook, con la facilidad de digitalizarlos, organizarlos y cuando se quiera, borrarlos. En Impacto Económico nos gustan los emprendimientos colombianos exitosos. Este es el caso de Monterrojo, una marca que arrancó con salsas, siguió con snacks. Mejor dicho, ustedes la han visto en muchos supermercados alrededor de Colombia. No se pierdan después de comerciales nuestra entrevista con José Ricardo Betancourt, uno de sus cofundadores.
En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y un protagonista está en los lineales de los supermercados. Uno va comprando sus snacks, va a ver un partido de fútbol y se encuentra de repente con una marca que ha ido posicionándose en todos los supermercados, sobre todo de cierto nivel hacia arriba, digamos que snacks gourmet. Se llama Monterrojo, unas papas con unos sabores exóticos, unos empaques bonitos y uno dice, esto tiene que ser de una multinacional. Pues no es de una multinacional, es colombiana. Tenemos con nosotros a José Ricardo Betancourt, uno de sus 4 cofundadores. ¿Me equivoco, José Ricardo? Así es, Mauricio. Mil gracias por la invitación y muy orgulloso de escuchar las palabras de la marca. Bueno, es que resulta que no es fácil encontrarse unas papas gourmet en los supermercados de Colombia que no sean de multinacional. ¿Cómo nació Monterrojo? Monterrojo nació hace 7 años. Somos 4 amigos los que empezamos en 2015 exactamente. Creyendo en el campo colombiano, empezamos con un portafolio de salsas que todavía sigue en el mercado, salsas picantes, y cuando dábamos a dar la degustación de las salsas en el mercado, resulta que la gente, el cliente, nos preguntaba finalmente por los chips con los que dábamos la degustación. Entonces dijimos, ¿por qué no agrandamos el portafolio a que también tenga snacks? Y ahí fue cuando sacamos nuestros primeros nachos con sal marina, libres de gluten, sin grasas trans, sin colesterol, con una propuesta de branding, de imagen muy ganadora, muy visualmente atractiva, digamos, para el shopper, y luego vinieron las papas, los plátanos, las yucas y demás. O sea, arrancan con salsas y resulta que hoy las salsas son menos del 5% de las ventas porque lo que se les ocurrió en el camino, que fue desarrollar los snacks, hoy en día están vendiendo ¿cuánto? Este año vamos a cerrar más o menos algo más de 20.000 millones de pesos. 20.000 millones de pesos. ¿Y en el primer año cuánto vendieron? Solo 25 millones y eso que yo no sé cómo hicimos. En 7 años pasaron de 25 millones a 20.000 millones de pesos. Así es. Bueno, y es difícil desarrollar una agroindustria en Colombia porque esto esencialmente es, a diferencia de otros snacks que tienen papas importadas, ustedes tienen papas, tienen platanitos, tienen nachos, ¿todo eso es insumo colombiano? Toda la materia prima nuestra es 100% colombiana, directamente en algunos casos comprada a agricultores que tienen sus fincas ya reservados los lotes de producción para nosotros. Y sí, en realidad es bien difícil. Yo siento que Colombia tiene mucho potencial, pero todavía no se ha explotado. Este año, por ejemplo, seguramente muchos de nosotros vimos memes en redes sociales con respecto a que cambio vuelto de papas por Toyota Prado, porque el precio se puso a un nivel exorbitante. Pero nuestra compañía como tal ha hecho una tarea interesante y eso nos ha garantizado ese crecimiento. Parte de la tarea, José Ricardo, tiene que ver con la imagen, con lo que transmite esta marca, porque uno dice, esto definitivamente es gourmet, el material de las bolsas es distinto al de los demás empaques de los distintos productos. Ustedes de entrada le apuntaron a un nicho súper alto y de esa manera desarrollaron todo el concepto del negocio. Mauro, sí, nosotros desde que creamos la empresa, desde la época de las salsas, fuimos muy claros en algo. Nosotros no podíamos competir en el ring del precio. Sabíamos que ahí nos noqueaban muy fácil las grandes compañías, las multinacionales. Y lastimosamente muchos emprendedores, sobre todo de esta industria de alimentos, se enfocan por ahí. Que es que, no sé, digamos hablando de compañías grandes, Frito-Lay no distribuye bien en tal pueblo, entonces yo voy a sacar una marca barata para eso. Nosotros decimos no, nosotros queremos algo premium, superior, que destaque, que el cliente objetivo nuestro pueda pagar un poco más por eso. Y pues para eso teníamos que tener una imagen agradable, ingredientes premium y gourmet como la sal rosada del Himalaya, la sal negra volcánica de Hawái, la pimienta verde y rosada que poco o nada se ve en el mercado, solo se ve en nuestra marca como tal. Una de las cosas interesantes del desarrollo de Monterrojo en estos 7 años es que no solamente se han concentrado en el mercado nacional, ya son exportadores y ya las exportaciones constituyen un porcentaje bastante interesante. Mercados de Aruba, Bonaire, Curazao, Panamá, Australia, porque Australia me vas a contar, pero ahora Estados Unidos. ¿Cómo es esa experiencia exportadora? Y faltó Panamá ahí en el listado. Australia como tal vino más adelante. Las primeras exportaciones que conseguimos nosotros fueron las de las Antillas holandesas. Fue un trabajo muy difícil. Resulta que en la industria de pasabocas hay un problema grande que es la logística, porque hay una porción del paquete que es aire. Entonces tenemos un precio promedio muy bajo en comparación a lo que cuesta el flete del contenedor. Porque yo transporto aire, almaceno aire y termino vendiendo algo de aire. Igual todos lo hacemos en la categoría de pasabocas por un tema técnico que corresponde hacerlo. Fue muy difícil y sobre todo también partiendo del hecho que nosotros somos 4 jóvenes aún, que poco o nada de presupuesto tenemos para invertir en ese país destino. Entonces nos toca conseguir ese distribuidor que se enamora de la marca, que cree en nosotros, que dice, esos pelados, me gusta su energía, me gusta la labia que echan, son capaces, así no tengan tanto presupuesto como un Frito-Lay, una compañía grande a nivel mundial, de posicionar la marca en este otro mercado, hagámosle.
pero ha sido una tarea bien difícil, pero bien gratificante. Finalmente Estados Unidos fue hace apenas un mes, precisamente, y empezamos con toda, ya estamos en más o menos 150 7-Eleven y algunos mercados especializados de toda la Florida. Hay un reto por delante, se viene el tema del etiquetado de los alimentos ultraprocesados, el pánico de la gente con las grasas trans, con el exceso de sodio. ¿Qué pasa con un pasabocas de estos en ese contexto? Sí, toda la categoría general de pasabocas, digamos, ha sido históricamente muy estigmatizada hacia hacer comida chatarra. Nosotros hemos intentado salirnos un poco de eso con productos libres de gluten, sin grasas trans, sin colesterol. Pues, por ejemplo, el sello que mencionabas de las grasas trans, nosotros no lo tenemos en nuestros productos. El sello de altos en sodio, nosotros nos cuidamos mucho de él. Intentamos que nuestros sabores, de hecho, todos nuestros sabores con la nueva resolución 810 van a salir sin el sello de alto en sodio. Porque definitivamente seguimos siendo papas fritas, pero no quiere decir que seamos las papas fritas más envenenadoras, como nos quieren de pronto hacer ver algunos en la categoría. Esa es la historia de Monterrojo, una marca que mucha gente se está encontrando en los supermercados de Colombia, unas papas que terminan ingiriendo y las terminan engullendo. Y hemos tenido con nosotros a José Ricardo Betancourt, uno de esos 4 cofundadores, quien nos ha mostrado hasta dónde puede llegar un buen emprendimiento, a punta de labia, por supuesto, pero también con un buen producto. Gracias, José Ricardo, por haber estado en Impacto Económico. Mauricio, a ti mil gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Varios países del continente se han movido hacia la izquierda y eso, por supuesto, afecta a nuestras economías. Vean ustedes Perú, vean ustedes el caso de Chile, México con Andrés Manuel López Obrador, Colombia y ahora vienen elecciones en Brasil, la más grande economía de la región. ¿Qué va a pasar en Brasil, Pipe? Pues yo creo que las respuestas las tiene Karen y su viaje, ¿no? Ah, Karen y su viaje que anda por Brasil. Vamos a ver si todavía la tenemos por acá. Hola, Karen. Hola, Karen. Bueno, Karen, ¿qué es lo que nos tienes? La semana pasada se televisó el primer gran debate presidencial en donde los 6 candidatos fueron invitados. De todas maneras, la atención, por supuesto, estuvo volcada en los 2 candidatos que lideran las encuestas. Por un lado, el exmandatario Ignacio Lula da Silva y por el otro, el actual presidente Jair Bolsonaro, que entre los dos tienen, por supuesto, opiniones y puntos de vista bastante contrarios. Aquí desde Brasil, directamente para Impacto Económico, les tenemos todo el análisis de estas elecciones y cómo se vive el ambiente electoral en este país. Muy bien, ahí está el estado de las elecciones en el Brasil, unas elecciones que van a ser claves para la economía de toda la región. La nota de Karen. Me encuentro desde el Estadio Maracaná, no para contarles sobre una contienda deportiva, sino para contarles sobre una contienda política, porque el 2 de octubre aquí en este país va a haber elecciones presidenciales. Y esto afecta no solo la economía de este país, sino también el equilibrio de fuerzas en toda América Latina. En las actuales elecciones presidenciales son 2 los candidatos que realmente llevan la delantera según las encuestas. En primer lugar encontramos al expresidente, que es de tendencia política de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, quien gobernó entre el año 2003 y el 2010 y que, recordemos, ha sido condenado a 9 años de prisión por casos de corrupción y otras causas judiciales. Y por el momento Lula es quien se mantiene como máximo favorito. Y según las últimas encuestas, la diferencia entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, es de solo 13 puntos. La semana pasada se televisó el primer gran debate presidencial y las tensiones entre los 2 candidatos ya son evidentes. Hay que tener en cuenta que en el primer debate ya se empieza a generar o se empieza a evidenciar el malestar entre ambos candidatos que están liderando esta intención de voto. Y es que la campaña ha estado marcado por diferentes críticas. El presidente Jair Bolsonaro incluso ha criticado las máquinas electorales y ha advertido que eventualmente podría no reconocer los resultados electorales si estos llegaran a ser adversos. Para la ciudadanía, la división también es evidente en el actual contexto político. Divide un poco el país en las opiniones, en los sectores, porque básicamente tenemos las 2 extremidades juntas. Es decir, tenemos un gobierno conservador o de derecha, de familia tradicional, de ese tipo de opiniones conservadoras, y tenemos en el otro extremo ya un gobierno más populista, con beneficios sociales, con la ayuda de algunos sectores económicos más carentes, y eso de una manera general dividió al país. La elección de un candidato u otro repercute directamente en la economía de Latinoamérica.
El PIB de Brasil lleva un ritmo de crecimiento del 2,18%, que aunque no es de las economías que más crecerán en la región, sí es de las más importantes por su tamaño, abundancia de recursos naturales, economía diversificada y por supuesto su conexión e influencia con toda la región. Sin embargo, lo que nosotros vemos acá son campañas que parecieran en un primer momento que carecen de grandes propuestas políticas, que no nos dejan ver a un mayor rango de tiempo cómo se manejaría la economía del gigante de Sudamérica. Pero lo que sí tenemos claro es que esta es una disputa política que tiene que ver mucho con el mapa regional, porque miremos cómo América Latina ha empezado a migrar a estas izquierdas progresistas y Brasil se convierte en un elemento importante para esa transformación política de la región y ese gran plan de integración que tienen estos movimientos de izquierda progresista. Sin duda alguna, lo que sucede aquí en Brasil en las próximas elecciones va a ser determinante para el futuro de la región con el resto del mundo. Pues esto, en definitiva, influye en los acuerdos comerciales y también en las diferentes alianzas internacionales que puedan verse afectadas o, por el contrario, beneficiadas con la elección del nuevo gobierno. Y así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, Pipe, pero nos van quedando unas cosas para la reflexión. Por ejemplo, hace apenas unos meses estábamos hablando, todo el continente se mueve hacia la izquierda y resulta que Chile se está empezando a mover al centro, aparentemente después del resultado del plebiscito. ¿Qué irá a pasar en Brasil? Pues esperemos las próximas semanas. Parece que sí a la izquierda, pero en Latinoamérica hay muchas sorpresas en política. Hay sorpresas en política que afectan la economía, como tantas otras circunstancias que afectan nuestra economía y su economía. Las vamos a hacer el seguimiento aquí en Impacto Económico. No dejen de seguirnos en 8 días aquí desde nuestros estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.